Hola, ¿cómo están? Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Hoy, un tema que tiene que ver con lo que se celebra, se recuerda, se conmemora estos días, que es una festividad religiosa. Es la festividad religiosa más importante del mundo cristiano, aunque ustedes, muchos cristianos allá afuera, no lo crean, porque el chiste de la vida y muerte de Jesucristo, todo es la redención, y la redención es a través de su pasión y muerte. Yo se los digo, pues no soy cristiano, no practico ninguna religión, pero me preocupa en saber un poco más, que muchos de ustedes que seguramente están allí en la fiesta y divirtiéndose, porque es Semana Santa y no se acuerdan que esta sí, en épocas idas, era la semana de mayor recogimiento, de mayor meditación, y podríamos decir hasta de mayor tristeza dentro del año. Una tristeza que se convertía en gozo el domingo de la resurrección, cuando Cristo había resucitado. Cristo vive en las iglesias ortodoxas orientales, la griega, la rusa, etcétera. El domingo de la resurrección la gente dice Cristo ha resucitado, y la respuesta a la otra persona es efectivamente resucitado. Así de importante es. En México como que nos hemos vuelto muy paganos en lo que a la religión se refiere. O tal vez nunca fuimos totalmente cristianos, sino tuvimos esta combinación del paganismo prehispánico con una religión impuesta a sangre y fuego y espada, ¿no? No sé. Pero Bernardo Barranco, que es, a mi juicio, el hombre que más sabe sobre religiones aquí en México, sociólogo de la religión, autor de varios libros, el más reciente, El Evangelio Social, del obispo Raúl Vera, el obispo de Saltillo, editado por Grijalvo. Está agotado, pero me están diciendo, y me estás diciendo tú, mi querido Bernardo, que ya viene la próxima edición. Ya viene. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, Eduardo, un placer. Oye, somos realmente un país cristiano, porque estos días que deberían ser, como ya lo expliqué, los más importantes del año. No es Navidad, Navidad no sabe ni qué pasó, ¿no? Ni cuándo nació, pero se sabe, de acuerdo a 2, 3 fuentes históricas, que son las únicas que existen históricas sobre la vida de un hombre que se llamó Jesús allá en Palestina, en Judea. Murió en lo que fue la Pascua de los judíos. Entonces se puede precisar muy bien la fecha, ¿no? Pues sí, podríamos decir que somos un país cristiano, que como todo el cristianismo en el siglo 19-20 se ha venido secularizando. Es decir, no significa que Dios ha muerto, simplemente que el lugar de lo religioso ocupa otro espacio. O sea, que Dios ya lo metimos en un cajón y cuando lo necesitamos lo sacamos. Anteriormente la centralidad de Dios era absoluta. Era una presencia de mañana a noche. Estas fechas eran, como decías tú, de guardar, eran momentos de mucha meditación, y no solamente la Semana Santa, sino previo a la Semana Santa, que todavía guardamos famosa, ¿no? Todo el periodo cuaresmal, donde empieza con el miércoles de ceniza. Es todavía, quedan vestigios de lo que fue el carnaval, el famoso carnaval de Brasil o de Veracruz. Viene de carne, era la fiesta de la carne, en donde había excesos, y después del carnaval, ¡pum! Pero eso es pagano, ¿no? Eran los excesos, porque el carnaval también existía en Venecia, en Florencia. Claro. Toda Europa tenía su carnaval previo a la cuaresma. Es una tradición romana. Y es romana, era un deschongue, ¿no? Hagan lo que quieran, pero después vienen los 40 días para que se arrepientan de sus pecados, que los confiesen obviamente a un señor cura, que ahí los va a tener en la mira, y después la Semana Santa, ¿no? Y en ese momento la iglesia, la religión, todo lo que es la cultura religiosa, estaba en el centro de la vida social. Y la diferencia es que ahora ya no está en el centro. Es libre. Si tú quieres hacer la Semana Santa como anteriormente, lo puedes hacer. Hay un espacio. Todavía tenemos ciertas reminiscencias. Sí, además vimos que en la Ciudad de México el jefe de gobierno, pues, muy cristianamente decidió que en 8 delegaciones por las fiestas religiosas la gente no podía chupar. Claro. No, después rectificó, ¿no? Y dijo en restaurantes y Tienes Iztapalapa, claro, que es donde la gente celebra. Curiosamente no está en manos de la iglesia, pero ahí está. Y son millones de personas que van. Es impresionante, sí. Es decir, en una sociedad plural moderna, pues tú tienes el derecho de optar o no optar por vivir la fe como tú quieras. Y creo
que se ha convertido más en un espacio de vacaciones y también, Eduardo, merecidas, ¿no? Digo, en una ciudad como esta que nos soplamos todos los días, en esta civilización occidental, sí, ya podríamos decir la civilización occidental, el mundo occidental, oriental, nuestro mundo contemporáneo es de mucho estrés. Pero es que a mí me llama la atención porque mucha gente que se ostenta muy cristiana o muy católica, que se ostenta, y que se dice y te presume y te ve feo cuando tú dices, pues la verdad yo no creo en nada de estas cosas, y te ven como te vas a ir mañana al infierno, ¿no? Son los primeros que de repente se les olvida el significado de esto, de los sacramentos de la Iglesia Católica. O sea, claro, como digo que somos medio paganos porque los que se declaran cristianos, católicos, lo que tú quieras, desconocen gran parte de su religión. O sea, no saben ni lo que significan los sacramentos. Claro, y no saben que en Semana Santa se juega la mayor oferta del cristianismo, que es la resurrección, es el vencimiento sobre la muerte, ¿no? Entonces esa es la mayor oferta que tiene. Si tú vas a ser alguien, vas a seguir siendo alguien después de la muerte, porque está el hecho histórico, como se plantea, que es la resurrección de Jesús. Hay gente que dice que si Jesús no hubiera resucitado y se hubiera convertido en Cristo, no tenía razón de ser toda esta religión. Pues sí, porque ya lo dijiste, la oferta es: te mueres y después vas a resucitar y ser feliz eternamente si te portaste bien, claro. No, y si no, y tú tuviste no te rías, estoy hablando en serio. Tuviste la oportunidad de pedir perdón y poder haber expiado tus pecados. Eso es lo más práctico, Es una de las grandes garantías. Eso me gusta, no te puedes portar mal, puedes ser un Hitler, y a la hora de la hora, me arrepiento, y te vas al cielo. Digo, es una buena oferta, ¿Quién va a decir que no? Claro. A ver, Hablemos de varias cosas, porque la Iglesia Católica Mexicana, que es la predominante todavía, ya no es el 90%, creo que está sobre el 86% de los mexicanos se declaran católicos. 82, ya tan bajo está. O sea que hay un 18% que nos declaramos o sin religión o con otra religión. En el año 80, 70 en los censos, era el 95% de católicos. Es como el PRI ganaba con el 95%. Exactamente, ahora está en 82%, pero a la baja. A la baja, sí. Entonces hay un ascenso de lo que se llaman los nuevos movimientos religiosos, que son pentecostales, ¿no? Son los movimientos más emocionales, más que le dan rienda suelta a los temas de espiritualidad. Y basados mucho en la Biblia, y sin intermediar las relaciones mía con Dios y no a través de una iglesia, en un cura ni nada de eso. A ver, eso nos lleva a una pregunta. Tenemos una jerarquía mexicana, que en México yo tengo mis dudas de que haya servido muy bien a los intereses de los, ya ni del país, voy a decir, porque su chamba no es servir a los intereses del país, pero a veces ha traicionado los intereses del país la jerarquía católica mexicana. Pero bajar del 95 al 82%, si se tratara de un negocio, yo ya los hubiera corrido a todos. A todos, incluido al muy apreciable y difunto obispo de San Cristóbal, ¿no? El Tatich, ¿no? Samuel Ruiz, porque durante su gestión se fue a la baja también el número de católicos en San Cristóbal. Entonces, yo fui educado que si no hago bien las cosas, me corren. Y aquí estamos viendo una jerarquía que durante ya 20, 30 años ha presidido una pérdida de clientes, vamos a usar términos muy comerciales, del mundo actual, y no los corren. Digo, ¿qué está pasando? ¿Es la crisis del catolicismo? ¿Es no entender lo que pasa? ¿No aceptar lo que pasa? Mira, es un modelo que desarrolló sobre todo Juan Pablo II, porque estás hablando de un periodo de 30 años, que es el periodo de Juan Pablo II. Una iglesia muy centralizada, muy vertical, muy autoritaria, muy manejada por Roma, que empezó a designar obispos que fueran simplemente súbditos de Roma, sus gatos, ¿no? Los gatos del Papa, ¿no? Y entonces yo hice un estudio hace un par de años y me puse a ver obispo por obispo, que había estudiado, dónde estaba, etcétera, y me llevé sorpresas enormes de los obispos mexicanos. Primero, solamente hay 3 obispos que tenían estudios universitarios seculares. O sea, que no fueron de la adolescencia al seminario. Todos estudios clericales, todos desde el seminario hasta la universidad máximo, la gregoriana, pero todos tenían una trayectoria y un talante muy clerical. O sea, estar un tanto desconectados del mundo real. Así es, en términos, digamos, conceptuales. Sí, de cultura. El mundo lo veían desde la Iglesia Católica. El segundo descubrimiento que hice fue a qué edad entraron los obispos a la Iglesia.
al seminario. Y entraron desde niños. El promedio de edad es entre 12 y 14 años. Es decir, todo lo que es la familia, la mujer, la sexualidad, está totalmente diferenciado por personas que ni siquiera vivieron su adolescencia normal, como cualquiera. O reprimida, o olvidada. O idealizada. Cuando hablan de la mujer, hablan de una mujer que no existe, una mujer ideal que es de María. la mamá que creyeron que era su mamá, no que era una santa. Así ¿no? es. Sí. La mayor parte de ellos es un origen humilde, en muchos casos rural. O sea, que es una salida de la pobreza. En muchos casos, sí. Lo que se ha dado en muchos países, ¿no? Y como los militares en otra institución importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, Eduardo? Pues tenemos un perfil muy bajo. No podemos hablar de obispos intelectuales, como anteriormente, que venían de grandes familias, con prosapia, con argumentos, con presencia. Uno podría decir, bueno, el caso de Sergio Méndez Arceo era un obispo rojo, pero tenía una presencia que realmente impactaba, una personalidad. Hoy no tenemos eso. La Iglesia ha perdido, además, digamos, de profundidad, ha perdido carisma. Es una iglesia que no tiene carisma. Y entonces, bueno, pues ahora vemos esto, ¿sí? Vamos me dice que tenemos que ir a los comerciales. Vamos a los comerciales y regresamos para que me hables sobre este término carisma. Sí. Porque hace rato hablabas de las iglesias carismáticas pentecostalistas, que son las que están penetrando al país y en el mundo. Así es. Vamos a los mensajes, regresamos con Bernardo Barranco. Estamos aquí de regreso, platicamos con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, autor su libro más reciente, El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, actual obispo de Saltillo. Fue coadjutor en San Cristóbal de las Casas. Lo mandaron a poner en orden a Samuel Ruiz. Samuel Ruiz lo metió en orden a él, ¿verdad? Es otra historia. El libro por Grijalvo. A ver, estamos hablando de esta jerarquía mexicana. Nos acabas de dar datos que sí son espeluznantes. Cero experiencia en la vida, cero cultura. Llegan a posiciones que en su vida soñaron. Se vuelven unos sibaritas, van a un restaurante, piden la botella de vino más caro, comen todo carísimo, quién sabe cómo anden de otros gustos, ¿no? Porque capaz de que ya lleguen y dicen, pues esto de la castidad y pues está para los que están abajo, ¿no? Yo ya la hice, Dios me quiere, puedo romper mis votos, ¿no? Y la Iglesia Católica Mexicana también se caracteriza por muchos curas, pues que les gustó también ser papás, ¿no? Wow. Nuestros padres de la independencia, Hidalgo, Morelos, muchos otros tuvieron hijos por todos lados, ¿no? Pero hablabas de que la Iglesia Mexicana no tiene carisma. Ese término, ¿cómo entenderlo? Bien, tiene dos acepciones. Una sociológica, Max Weber es el padre de y el carisma para Max Weber es la capacidad que tienen las instituciones o ciertas personas de poder reflejar lo que está en la masa y poderla, a través, digamos, de esa sensibilidad, ejercer un liderazgo, ¿no? Digamos que simboliza, sintetiza los deseos, aspiraciones, anhelos de una colectividad en un momento dado. Pues el líder carismático, la gente lo ve y siente que lo representa, que es uno de ellos y están dispuestos a seguir. Y dar hasta la vida por él, ¿no? Pues se convierte en un líder carismático. Lo que es López Obrador. Nos guste o no, López Obrador es un tipo muy carismático ante la gente que lo... Es más, no hay político más carismático hoy en día. Que refleja lo que mucha gente está anhelando, buscando o protestando o ciertos resentimientos. Bueno, ahora, que yo diga que es carismático no quiere decir que estoy de acuerdo con él, por favor, porque ahora no es que... No, ya hay que hacer el análisis de lo que es una persona. Ya marcaste tu raya. Sí, ya hace tiempo la marqué. La otra concepción es la religiosa, que es un don de Dios el carisma. Digamos, en la tradición patriarcal, el carisma es un don que te da Dios. Es decir, te elige a una persona o una institución y le otorga ese don, que es un carisma, para bien de una comunidad, ¿no? Y es como un sello divino. Entonces, los grandes fundadores de congregaciones religiosas, es a través del carisma o del llamado que tuvieron de Dios, en donde le dan ese sello a la comunidad religiosa que ellos fundaron. Por ejemplo, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, los jesuitas, por ejemplo, el sello que tuvieron de su fundador, o los Loyola, ¿no? Ignacio de Loyola, los franciscanos, los dominicos, etcétera. Eran tipos, sí, realmente los fundadores eran tipos que todavía hoy, digo, tú has estado en la cripta donde está la tumba de Francisco de Asís, ¿no? Llegas y yo no sé, pero sientes algo. Sí, te impone. No, te impone. Dices, aquí está Francisco de Asís, pero lo que más impone es cómo la gente sigue
y le siguen llevando flores. Claro. O el lugar en el Foro Romano donde incineraron a Julio César. El lugar donde fue incinerado el cadáver de Julio César, todavía llegas y es un rinconcito ahí en el foro y la gente le sigue llegando flores. O sea, son carismas que trascienden los siglos. Así impresionante. Es. Entonces, cuando se dice que, cuando planteo que a la iglesia le falta carisma, es porque se ha hecho muy anodina la iglesia mexicana. Se ha hecho sin chiste, sin gusto, sin sabor, sin sal. Se volvió parte de un establishment, ¿no? Exactamente. Ya tenemos el poder, ya tenemos el 95, seguimos teniendo el 82, además tenemos a gente muy rica, mientras las propinas fluyan. Y hay una mientras cosa, me inviten a comer rico. Hay una cosa muy interesante. El Indosoc, su Instituto de Doctrina Social Cristiana, Lorenzo Servitje está, digamos, es el gran financiador, todo el apoyo del episcopado, o sea, muy dentro de la iglesia, hizo una mega encuesta de cerca de 5,000 preguntas en casi todo el país. Y le preguntaron si tenía confianza en la iglesia católica. Y la gente dijo que sí, es la tercera institución después de la Marina y del Ejército. Imagínate cómo andamos en términos de confianza. Terrible. Pero muy por arriba de las televisoras, muy por arriba de la presidencia, etcétera. Está bien. Ya ni te digo los diputados y los senadores. No, están hasta abajo de los policías. Están hasta abajo, sí. Bueno, entonces está bien posicionada en términos de confianza la Iglesia Católica. Como institución. Como institución. Y le preguntan, ¿la Iglesia debería recibir dinero del Estado? ¿La Iglesia debería intervenir en asuntos públicos? ¿La Iglesia debería participar en la política? Y la respuesta fue un rotundo no. La gente, es paradójico, la gente confía en la Iglesia como institución por lo que representa, por toda la simbología, digamos, de la religión o de la fe, pero por otro lado no quiere que intervenga en asuntos mundanos. Al contrario, rechaza. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pero es genético en los mexicanos, ¿no? O sea, tenemos una iglesia que vino con el conquistador, o sea, tenemos una iglesia que vino con nuestros antepasados conquistadores, a romperle el cabuz a nuestros antepasados indios, o sea, porque somos producto de las dos herencias, no nos hagamos, pero siempre tenemos presente esa idea de que estaban quemando indios y había un cura con una cruz diciendo, no se preocupen, el dolor va a durar poco porque ya los bautizamos antes de quemarlos y se van todos directo al cielo. Entonces queda esa imagen. Después queda la imagen de una iglesia siempre asociada con los virreyes y con la represión del gobierno colonial. Después queda una iglesia que excomulga a Hidalgo, a Morelos, que seguramente se merecían la excomunión porque habían hecho todo lo contrario de lo que era, pero bueno, es la imagen, ¿no? Una iglesia que los condena, que lo lógico es que los condenaron porque la iglesia era el establishment, ni modo que la iglesia iba a ir. Claro. Entonces, fueron más o menos como 150 curas revoltosos que fueron fusilados o ajusticiados en la independencia. Claro. No nos sacamos de 2 o 3, Hidalgo, Morelos, Matamoros, etcétera. Después la iglesia se opone al acta de independencia, bueno, pero ya cuando es independiente la iglesia apoya a Iturbide para que sea el emperador, ¿no? Y le hace su Te Deum. Es más, los restos de Iturbide hoy descansan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Después la iglesia, cuando el país está hecho un lío, siempre está asociada con los intereses de los conservadores contra los liberales. La iglesia está en contra de la separación de la iglesia y del Estado y se alía con Miramón y con todos estos, trae a Maximiliano a este país, en la invasión francesa, la guerra de reforma un poco antes, que fue sangrientísima, la iglesia se alía de nuevo contra la Revolución Mexicana, la iglesia apoya a los cristeros, o sea, la iglesia siempre ha estado como que en la retaguardia del país. Y déjame decirte, y nos queda esa memoria a los mexicanos. Y siempre ha perdido. Ahora, digamos, después del curso de historia que nos has dado en 2 minutos... No fue intencional, pero es que creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Hay también la otra cara de la iglesia, porque... La evangelista, la de los grandes frailes... Fray Bartolomé de las Casas, que defendió el alma de los indios, porque cuando llegaron los conquistados eran peor que animales, ¿no? Pero fueron la minoría de los... Pero siempre hubo, es decir, la excepción, ¿no? Una de las fascinaciones que tiene la iglesia es que es grande y cabe en las diferentes posturas. Hoy podemos decir, hay católicos que van con López Obrador, y son un montón, algunos de Teología de la Liberación, conservadores. No siendo católico López Obrador. No siendo católico, cristiano. Bueno, entonces lo que te quiero decir es que en la historia siempre
hay como las contrapartes, donde Sí. la Iglesia siempre, hubo también católicos liberales, ¿no? Claro. En fin. Pero lo interesante... Bueno, Juárez era un católico liberal. Creo que el Juárez mejor era un ejemplo ca- que la gente se lo olvida es que Juárez era un católico. Iba todos los Sí. domingos a misa. Y era liberal y creía en la separación. Así es. Claro. Entonces, lo fascinante... Pero nos queda esta idea, ¿no? De la Iglesia. Porque la jerarquía Sí. siempre ha sido muy Ahí está. sensible al poder. Ujú. Pero la Iglesia no es solo la jerarquía. Correcto. Si nos quedamos solamente con la imagen de los obispos, pues estamos hablando de la cúpula de la Iglesia, las que toma decisiones. Ujú. Pero la Iglesia es una base muy heterogénea, muy amplia. Yo te puedo decir, los jesuitas tienen una postura diferente Sí, a los obispos. sí, claro, y Fray Bartolomé no era la jerarquía, ¿no? Así es, aunque, bueno, a mí Después- me llamó mucho la atención porque en Ghana vi una representación de Bartolomé de las Casas horrenda. Es decir, lo odian en África. ¿Por qué? Porque Bartolomé dijo, no, los indios sí tienen alma. Pero los negros no. Traigan a los negros, esos no tienen alma. Y entonces a Bartolomé en muchos lugares de África, A esos sí quémelos, pero a mis indios no los toquen. imagínate Bueno, lo que es la está historia. bien, no hay que olvidarnos, también son producto de su tiempo, Claro. y de la ignorancia de su tiempo, de los prejuicios de su tiempo. Son hijos de su tiempo, como nosotros del nuestro, ¿no? Claro. Y no podemos juzgarlos muchas veces, no debemos jamás juzgarlos con nuestra mirada del siglo XXI a ellos que vivieron otras épocas, No, ¿no? incluso hoy... Hasta yo entiendo que la Iglesia hubiera sido el lado conservador en las trifulcas mexicanas, ¿no? No, hasta hoy, por ejemplo, se concibe a Bartolomé de las Casas como el verdadero fundador del tema de los derechos humanos. ¿Por qué nunca lo han beatificado, canonizado o algo? Pues porque es un personaje histórico, muy polémico, un personaje que igual raya en muchos elementos. Y todos los católicos complejos. de África se irían. Imagínate nada más. Vamos a los mensajes y regresamos. Aquí estamos con Bernardo Barranco, sociólogo de las religiones, hablando de religión en una semana netamente de significados religiosos. ¿Qué tema más impresionante? ¿Por qué te especializaste en religión? Bueno, Que es un tema fascinante. Yo he leído mucho de religión porque me fascina el fenómeno. Sí. Y porque pasé por mi crisis espiritual y que es la vida más allá de la vida y todo. O sea, creo que todos pasamos, algunos la resolvemos de una manera, otros la resuelven de otra manera, ¿no? La cosa es que hagas tu búsqueda y llegues a tus conclusiones. Pero el tema es fascinante, pero tú te has vuelto un profesional del tema. Sí, y es un hobby. Para mí se inició como un hobby. Yo trabajé para una organización de derechos humanos en Francia que dependía de la Iglesia Católica, Pax Romana, y luego pues yo no sabía distinguir entre un patriarca, un arcipreste, un arzobispo, un cardenal. O sea, para mí eran cosas muy raras, ¿no? En términos de lenguaje. Y París es muy exuberante, Claro. y entonces ahí tuve la suerte de hacer una maestría, ya ves que hay mucha flexibilidad. Hice una maestría en sociología política de la religión, un poco para entender mi chamba. Interesante. Sí, porque además en París hay una gran congregación de ortodoxos Así es. que se fugaron en la Revolución Rusa. Así es. Pero hay una fuerte presencia de muchas ortodoxias orientales, Sí. la griega, la egipcia, pero después están iglesias muy primitivas también, hay coptos y hay de todo. En París hay de todo, ¿no? ¿no? Y además Y la iglesia francesa. es muy fuerte la iglesia francesa. Hay una A pesar gran de que nadie va a cultura. misa, ¿verdad? Bueno, Eso como en también. toda Europa, ¿no? Ha caído mucho la sensibilidad religiosa. Las catedrales son como grandes museos. Y Llegas, y maravilloso. se convierten en lugares en donde hay música, donde Sí. son espacios de cultura, ¿no? Notre Dame los domingos siempre hay conciertos, Sí. y es un Y lugar gente más de realmente- 80 y tantos años que ya Sí. vuelven a creer. No, y ya no hay curas, o sea, el promedio de edad en la iglesia francesa de los curas es de 78 años. O sea, que se van a quedar sin curas. No, ya se quedaron sin curas. Oye, pues aquí Los podríamos- curas son africanos, entonces, y además están dando su homilía en un terrorífico francés. Sí, sus dialectos franceses son excolonias francesas. Y entonces apenas si uno le entiende, y de ahí los viejitos también como que quieren Pues agarrar aquí lo que podríamos dicen. exportar a algunos curas mexicanos que aprendan francés, ¿no? Pues sí, sería bueno. Si quieren vivir en Francia, pues sí, pues se vive bien. Podríamos mandar a Norberto Rivera, No que creo sea, que lo hice. que lo nombren arzobispo de no sé qué o obispo. Pero, ok, ya nomás como cura, va a comer rico, va a tener los mejores vinos del mundo a Que su le gustan disposición, mucho que los le vinos. gustan. Sí. Digo, no hay bronca. Sí. Y de ahí varios. Mira, se lo voy a mandar a Papa Francisco. Papa, en Francia necesitas obispos. Necesitas buenos sacerdotes. Bueno, entonces te pusiste a estudiar. Sí,
para no, hacer... si está buenos cervezas no le podemos mandar a los mexicanos, ¿no? Perdón. Estudié ahí en Francia, hice la maestría, regresé a México, yo soy economista de formación. Nada es perfecto, nada es perfecto. Bueno. Yo también estudié economía, Sí, pero al sí, tercero de la carrera dije no. Y estudié en la para facultad, mí. en la economía, Facultad de Economía de la UNAM. Claro, yo estuve... Odioso. Yo estudié hasta el 68, estudiando marxismo, ya sabes, y todos eran marxistas. Yo decía... Yo fui compañero de Rosario Robles, imagínate el clima que me tocó. Imagínate, no yo de Carlitos Salinas de Gortari, digo, imagínate el clima que me tocó a mí. Bueno, pero terrible. Digo, nadie quería mejorar la economía, todo el mundo quería dedicarse a la política, a su economía. Dije, no, pues adiós. No, yo sí, digamos, ya están los resultados. Heroicamente la concluí. Ya están los resultados del país, la economía es un desastre. Cuando regresé a México, trabajé en una fundación de desarrollo rural, una fundación de Lorenzo Servidge, y ahí estuve varios tiempos, y en una ocasión un compañero que era un experto me dice, oye, ¿conoces a alguien que sepa de religión? Que era experto con Gutiérrez Vivó en Radio Red. Porque está buscando un sociólogo. Yo a veces he escuchado comentarios sobre la iglesia y tal. ¿Tú conoces a un sociólogo? Le dije, pues yo y humildemente yo pues soy el único que conozco. Además no había, es una profesión que es muy rara y muy exótica. Y empecé en los medios, fíjate. Entonces, cuando vino el Papa en 1990, me reuní con Gutiérrez Vivó, y Gutiérrez Vivó, bueno, recomiéndeme a dos. Yo le recomendé a un sacerdote y a Jan Meyer. Entonces éramos los expertos en la mesa, donde él empezó a hacer este tipo de innovaciones, que las imágenes, luego buscaba los discursos, que los comentáramos. Fue todo un éxito. Bueno, ahí empecé. Después Gutiérrez Vivó me dijo, oye, ¿por qué no piensas en un programa de radio? Le digo, ¿de religiones? Dice, sí, es interesante. Y bueno, tuve un programa que hasta hace poco tiempo duró más de 18 años al aire, y que se convirtió como un espacio en donde conversaba yo con analistas, y ha sido una plataforma, ¿no? Los temas de actualidad, etcétera, y un poco de academia, pero en realidad no soy académico, soy más periodista del tema religioso. Sí, y divulgador. Es un gran divulgador de lo que es el fenómeno de la religión y la iglesia. Los académicos me aburren mucho. Además, por 3 pesos se matan, tan peor que el PRD. Pasa? Que son como los teólogos que los acaba de regañar el Papa Francisco, ¿no? Yo creo que los teólogos deberían dejar de ser menos soberbios y pedantes y presumidos. En México los académicos tienen eso. Ya sabes que como cada vez que hay una cosa que el país necesita consultar, hablaremos con los académicos de la UNAM y del Poli. Entonces creen como que los iluminados del país. Pero bueno, son muy aburridos. Además no tienen digamos la capacidad de transmitir, de comunicar. Se enredan, usan palabras complicadas. No, ya ves, están desactualizadísimos porque están más dedicados a la grilla académica que a la investigación académica, ¿no? Yo me dediqué más a eso, entonces a un trabajo de periodismo, escribir en La Jornada, en otros medios, revistas, artículos de fondo, radio. Y bueno, y además es una pasión, porque así como tú dices, a mí me ha apasionado mucho. Es como mi servidor. A través de lo religioso yo percibo la política, o percibo la cultura, otros aspectos. Claro. ¿Y ahora estás escribiendo un libro más? Estoy escribiendo un libro sobre la libertad religiosa, los cambios al artículo 24 constitucional, el tema de la reforma a la educación, que está así en veremos, ¿no? La Iglesia quiere apropiarse de la educación. Pero pública, no, pues la Iglesia parece que tiene sus escuelas, ¿no? La mayoría bastante malas. Pero no llegan al 10%. La mayoría bastante malas, igual que las públicas, ¿no? Que mejores. Oye, pero no se da cuenta que siempre ha perdido. No se rinde, ¿verdad? No se rinde. ¿Por qué? Porque la Iglesia, digamos, su agenda es absoluta. ¿Quién puede discutir con Dios? Nadie. Si es un mandato de Dios. Estás conmigo o en contra mía. Punto, hay una especie de concepción casi talibana, ¿no? O sea, ¿quién va a discutir con las verdades absolutas Pero de Dios? Es lo malo que encuentras en cualquier fundamentalista. Claro. Te lo encuentras con un talibán que habla con Alá, te lo encuentras con todos estos evangelistas de Estados Unidos que hablan directamente con Dios. Oye, Bush decía anoche recé con mi Dios me dijo, ¿no? Pues digo, ¿cómo discutes con un presidente de Estados Unidos que habla con Dios, no? Sí. Igual con una iglesia que habla con Dios. Pero igualmente, como decíamos hace un momento, pues hay muchos miembros de la iglesia que son más abiertos, más tolerantes, y creo que la verdadera revolución del Papa Francisco es el que le ha advertido a la iglesia 2 grandes cuestiones. Una, no quiere tener príncipes en la iglesia. Ya lo dijo muy claro. Muy claro, ¿no? Pero le habrán hecho caso. Pues no le han hecho caso, por supuesto. Aquí en México por lo menos no. Un príncipe no abdica, un príncipe no renuncia a sus derechos
Mira, cuando mucho, hasta que les cortes la cabeza, es cuando los príncipes... mucho Norberto Rivera ya no usa sus camionetones, ya usan coches más chiquitos, ¿sí? pero sigue igual. Oye, pues ¿no? yo le quiero recordar a Norberto Rivera que su colega, cuando era arzobispo de Buenos Aires, el señor Bergoglio, se iba en el metro, sí, y se iba en camiones. Algo que Norberto Rivera yo creo que dejó de usar desde hace décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no, totalmente. Imagínate el carisma que tendría el arzobispo de la Ciudad de México transportándose en medios públicos. Sí. Para empezar, tendría que aguantar muchas afrentas de gente que le diga a usted, y bueno, es parte de la chamba, ¿no? Claro. Pero no creo que lo veamos con él. No, lo veo difícil. Y otro elemento importante que ha planteado Francisco es que la Iglesia ya no absolutice la agenda moral, porque la Iglesia, sobre todo a partir de Juan Pablo II, a partir de la caída del muro de Berlín, y sobre todo con Benedicto XVI, absolutizó la agenda moral, es decir, todo el tema del divorcio, del aborto. No puedes divorciarte porque es pecado, no puedes... Las parejas gay... Se van a ir al infierno todos. Los homosexuales, ¿no? Degenerados. Son enfermos, sí, esa agenda moral en donde la Iglesia se erige como juez, se erige como árbitro de lo que... Pero además ya no queda como la Iglesia del amor, queda como la Iglesia del castigo. De la que a mí me tocó de chico, ¿no? Todo era pecado y te iba a hacer el infierno. Entonces todo el tiempo estaba diciendo, ya pequé, voy a ir al infierno, Digo, pues ya, hasta que un día dije, pues me voy al infierno ya. ¿Cuál es el problema? Francisco dice, ya no absoluticemos, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir, pero no lo absoluticemos, ¿no? Por ejemplo, cuando plantea a los homosexuales, yo quién soy para juzgarlos, es una apertura, no cambia una sola coma. Que le haya caído, pero como una patada, ya sabes dónde a muchos, ¿eh? Pero, dice, son humanos, son seres humanos que requieren misericordia y atención. Y el único que los puede juzgar a fin de cuentas, si es que existe, yo lo aclaro, es Dios. Claro. Dios es el único facultado. Claro. O sea, Dios no, es que también se han ido con esto de que lo que Cristo supuestamente le dijo a Pedro, ¿no? Lo que yo ato, lo que tú desatas. Entonces la Iglesia habla por Dios. Así es. Como que Francisco está diciendo, nosotros no podemos hablar por Dios, ¿no? Sí, son sus verdades absolutas, bueno, y lo que dice, ya no estemos obsesionados con esto. Abramos otras agendas. ¿Cuáles son las otras agendas? Derechos humanos. Los pobres, una iglesia pobre para los pobres, solidaria, sensible. No, y eso ya penetró, ya me di cuenta, porque los legionarios de Cristo, hace como 2 semanas dijeron que habían entendido que ya van a pelear contra las tentaciones de la riqueza, sí, porque como ellos pues, tratan con puro rico, que ya iban a pelear contra la tentación. Yo el primer consejo que les diría a los legionarios es que saquen a todos los guaruras que ocupan las calles frente a las escuelas de sus niños ricos y digan, ¿sabe qué? Prohibido guaruras. Y si los quieren tener, pues que los metan al patio, ¿no? No, mire, ya no puedes pasar enfrente de una iglesia de los legionarios sin ver una guaruriza. Sí. Digo, si eso no es la presunción de la soberbia total, mis hijos tienen guaruras y los tuyos no. Yo tengo guaruras, tú no. No, pero ya no les des tantas ideas porque si no van a ser más teletones. Eso sí va a ser patético, ¿no? No, lo que creo es que el Papa lo que dice es ya no más príncipes, sí, bien, ya no más una agenda moral absoluta, abramos derechos humanos, pobreza y justicia social. Poder cambiar la terminología, sí, que los cardenales ya no sean príncipes de la Iglesia, sí, porque no hay que olvidar que el Papa se robó todos los títulos de los Césares de Roma, ¿no? Sí. El César romano, el emperador, también era el pontífice máximo, sí, dentro de la Iglesia y la religión romanas. O sea, todos se lo apropiaron. Entonces como que tiene toda esta connotación imperial. Claro. Tal vez el Papa debería ser el primero en pensar que ya no lo llamen por sus títulos nobiliarios. Bueno, ya empezó a quitarse cosas, ¿no? Oros, sí, autos, lujos, ¿no? El otro día creo que le vi con las chanclas rojas. No. Generalmente la vestimenta son zapatos rojos, o sea, sí, todos los papas. Incluso digamos. Pero él dijo que él no los quería. No los quería. ¿No? Y además con zapatos normales. Le habrán Yo creo que a lo mejor le faltó bolear porque luego No, yo creo que lo dijo ve como medio arrugado. A Benito XVI le gustaban los de Prada, ¿no? Sí, no. Sí. Pero vamos a los mensajes y regresamos con Bernardo Barranco. He estado hablando este día con Bernardo Barranco
quien es sociólogo de las religiones, su libro más reciente, cómprenlo, no solamente se van a divertir porque Bernardo escribe de una manera muy agradable y divertida, pero van a aprender bastante. El Evangelio Social del obispo Raúl Vera, el actual obispo de Saltillo, ex coadjutor de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas, el libro editado por Grijalvo. ¿Qué podemos esperar en el futuro para la Iglesia? Pues la que más nos influye, seamos o no creyentes, porque el poder de la Iglesia en México, querrámoslo o no, es un hecho. ¿Qué podemos esperar del futuro? Me llama mucho la atención que en el último cónclave el Papa Francisco no nombrara un solo cardenal mexicano. Todo el mundo esperaba que en su cónclave el primero nombraría al actual arzobispo de Monterrey, que es una sede cardenalicia, y no lo hizo. Y como que muchos dijimos, ¿qué pasa aquí? Regañito, como diciendo, se han portado mal, no van ustedes con lo que yo creo. O capaz de que cuando era arzobispo de Buenos Aires vino a México y no lo trataron bien. No, nunca sabes, ¿no? También aquí hay mucho... ¿Qué pasó? Fíjate que hubo hace poco una encuesta que plantea que el nivel de popularidad del Papa Francisco en México, esta encuesta es de Univisión que le hizo en muchos países, es más o menos como de entre un 50 y 60% de aceptación. Sorprendió a mucha gente. Bueno, déjame porque creían que debe ser más alto. Claro, ¿no? Es decir, déjame decirte que... Es que tú vas a iglesias, siguen teniendo la foto de Juan Pablo II, claro, y no la del actual Papa. Así es. Hay como que una rebelión de muchos curas. Oye, ¿vas a misa tú? No voy, pero me meto a las iglesias. A mí me encanta meterme a las iglesias. Fíjate. A las modernas no, porque son bastante... Digo, oye, ¿sabes dónde se ve que la incultura de la alta clerecía en México? Los chafas que son la arquitectura. La arquitectura tan chafa, ¿no? Sí. Entonces de repente me meto para ver lo chafa de la arquitectura. Todavía los 60 tenía un cierto saborcito muy sesentero ahí. Sí, ¿no? pero bueno, hay que decir, la gran constructora de este país también hay que decirlo, fue la Iglesia. Sí. La Iglesia fue la gran constructora después de la conquista. Sí. Pero bueno, 60% que ya lo quisiera tener cualquier político, ya lo quisiera tener el presidente de la República. Sí, claro. Pero un papa, comparado con el 93 que tiene Francia, una Francia secular, o Italia que lo tiene tan cerca que es del 95, o Alemania tan fría que el nivel de popularidad de aceptación es del 94%. ¿Habrá mano negra? ¿Estarán contribuyendo a esta falta de aceptación los mismos clérigos mexicanos? Yo creo que no les ha caído el 20 a los obispos y a la estructura religiosa de que los tiempos han cambiado. Siguen, como tú dices, con la añoranza de Juan Pablo II, sí. Siguen con esa lógica, están como adormecidos, pasmados, como que no ha habido ningún pronunciamiento, vamos a meternos más con los pobres, vamos a hacer esto. No, nada. Pasó lo de Katrina, todos esos, no, Katrina no, ¿cómo se llamó? Lo que pasó en Guerrero, que fue el huracán los dos huracanes que se juntaron. Son tantos que ya... El Papa envió dinero y la iglesia la jerarquía estaba pasmada, no sabía qué hacer, tuvo que ser sacudida por el propio Papa que envía $100,000, una cosa así, casi nada, pero fue el gesto. Es decir, tenemos una jerarquía que no le ha caído el 20. O está no muy está dolida que el actual Papa no es uno de los suyos, que no fue otro conservador que iba a llegar a mantener sus privilegios. Yo creo que les han cambiado de tal manera la jugada que no saben exactamente cómo hacer. ¿No? Es decir, porque lo que saben hacer es condenar el aborto, condenar a las parejas gay, tener ya todo un discursito muy armado. Sí, tú ves la fe, ¿no? Desde la fe, que ya cada domingo es irse contra el gobierno del DF, o contra el PRD, o contra la izquierda, bla, ¿no? Le cambian la jugada y no saben qué hacer. No saben cómo, o sea, hay todo un desafío de un sacudimiento que requiere la Iglesia, una reconversión. Ser sacudidos esto, por supuesto. Yo no veo al arzobispado de México ser sacudido con el actual arzobispo. Digo, él no va a cambiar, tiene 72 años, 3 para el retiro, yo creo que ella ni le quiere mover, él ya está pensando qué rancho se viera a vivir ahí cuando se retire, feliz de la vida, como Onésimo, que le dicen que la sigue pasando muy bien en el retiro, ¿no? Pero siento que hay una rebelión, porque sí me llama la atención llegar a ver fotos en iglesias, en pueblos, etcétera, fotos del Papa fallecido ya hace muchos años, Juan Pablo II, algunas de Benedicto XVI y muy pocas del Papa Francisco. Sí, yo creo como que una rebelión. La Iglesia ahí está atrapada en el tiempo, está una especie como de burbuja. Pero México siempre ha estado atrapada en el tiempo. Y requiere, por eso
Raúl Vera, que cuando empezamos el libro era una voz discordante, era como el que desentonaba en el concierto de los obispos, ¿no? Y hoy se convierte en un obispo prototípico de lo que quiere Francisco. ¿Podría ser el próximo cardenal Vera? No creo. Que Raúl Vera ya es grande y además tiene, curiosamente... Pero podría ser una señal simbólica, digo. Sí, pero no. Papas han nombrado obispos, arzobispos de 90 años, cardenales únicamente por el honor y el mensaje que lanzan, ¿no? Sí, en este caso yo creo que Raúl Vera es más reconocido por los medios, por los movimientos sociales, por los intelectuales, por los políticos, que por la propia jerarquía. La jerarquía siempre, por estas diferencias, digamos, teológicas e ideológicas, lo ha planteado. No, yo lo que creo es que la Iglesia, lo que requiere los obispos es que hagan su chamba. No estamos pidiendo, ya olvídate si progresismo o juanpablismo, no. Que hagan su chamba. ¿Y qué es lo que está planteando? ¿Cuál es esa chamba? A ver. Ser pastorales, ser pastores. Llevar la buena nueva. Enseñar la fe, evangelizar con el ejemplo, con una vida bueno, es que ahí congruente, se ya el asunto. Con el ejemplo está difícil. Con la palabra, con la actitud, que vayan con la gente. Pero para eso necesitas buena materia prima. Pero para evangelizar necesitas gente de primera. Sí. Para llevar el mensaje de Cristo necesitas gente muy articulada. Pero además necesitas gente que sienta ese mensaje y lo lleve con amor y no desde el punto de la soberbia o el regaño. Digo, te metes a iglesias y el cura está regañando a todos allá adentro. Y no prepara las homilías, son aburridas, condena, está echando culpas, culpabilizando a toda la gente. ¿No? Bueno, ahí es donde requieres. Pero para eso se va a tener que cambiar la jerarquía. O hacer planes y promover planes en los seminarios de estudio diferentes, actitudes. Pero es un proceso de años. Y mientras eso ocurre, estás viendo la incursión de lo que tú llamas las iglesias pentecostalistas. Así es. ¿Cuáles son estas? Bueno, son iglesias que surgen sobre todo a partir de los años 20, 30 del siglo pasado. Son grupos que usan mucho la emoción. Llegan un momento en las asambleas en donde tiemblan, hablan muy influidas por Estados Unidos, ¿no? Claro, no solamente influidas por Estados Unidos, sino sobre Brasil. Hay iglesias ahora que vemos en el Canal 4, Pare de Sufrir, son iglesias brasileñas con Pare de mucho Sufrir, dinero. ¿por qué la siguen llamando sectas? ¿Tiene cuántos seguidores, caray? No, Pare de Sufrir tiene... Bueno, México todavía es muy pequeña, ¿no? En México tendrá unos 70, 80 mil, o sea, oye, no pero muy tiene grande. mucho más que este obispo raro, Chedraui, que se ostenta como el patriarca ortodoxo, cuando realmente representa una de tantas iglesias ortodoxas, y una de las más chiquitas, pero se presenta como que si él fuera el mero petatero. Digo, no puede ser. El problema de Chedraui es el mismo problema de los obispos mexicanos. La buena vida. Que la interlocución no es la gente, no es la feligresía, es el poder. El poder, sí. Son los grandes personajes y además, y ahí nos juntamos, o ahí más bien juntamos a una clase política igualmente inculta, igualmente pragmática, igualmente cortoplacista, que se recrean y se embonan muy bien. Yo me he sentado con políticos que de repente salen en las fotos que fueron al cumpleaños de Chedraui, ¿no? Y ¿por qué estabas ahí? No, es que él representa una iglesia muy importante, la iglesia ortodoxa. Digo, ¿de cuáles de las ortodoxas me estás hablando? Y es cuando me doy cuenta que no tienen la menor idea porque dicen que hay más de una. No saben que son autocéfalas. No, cero. Y además que son 40 familias las que debe representar. Sí, pero no tiene más. Oye, el futuro entonces de estas pentecostalistas es muy amplio. Ante el fracaso de los no pastores mexicanos católicos, digo... No, porque están dando nombre, apellido, seguimiento, tienes un lugar, eres una persona, no eres un número más. La iglesia ha perdido celo, cercanía. Sí, o sea, ¿no? La gente va a la iglesia y nunca hay un evento después de la misa donde se conviva. No, la gente llega, se va, no sabe ni cómo se llama el cura a veces. Ni el cura sabe con quién está. No hay comunidad. Sí es. Y en ese sentido, las iglesias pentecostales son mucho más cálidas, más abiertas, y además tiene un aspecto muy importante, va con el sector popular. Sí. Y el sector popular le va a decir, no tomes, no seas drogadicto, no robes. Por eso hay curas que corren a los pentecostalistas de sus pueblos, porque a veces los curas tienen el negocio de la cerveza. Pues sí. o el caso de Chamula. ¿No? Entonces, Chamula es terrible, se habla mucho de la teología del progreso, una teología
que no es de la liberación, no es una teología No, de que ortodoxa. te tiene que ir bien en esta vida. Te va a ir bien y nos va a ir bien a todos, pero Claro. pórtate bien, sé trabajador, Sí, no. ahorra, cuida a tu familia, etcétera. No es sufre porque después va a estar en el cielo. Y entonces, bueno, pues está teniendo su éxito. Uno podrá criticar que les entra la temblorina, que hablan idiomas, que curan, que no sé qué, pero tiene un rol social. Hace años en México hubo una archimandrita de la Iglesia Ortodoxa griega, para los que no saben, hay una Iglesia Ortodoxa griega, Basilios Temperedis, un hombre muy inteligente, me decía que le sorprendía que en México el mensaje que él veía en la mayoría de la jerarquía católica mexicana era que la pobreza era virtud y la riqueza era pecado. Fíjate. Que decía, estoy impresionado con esa doctrina de un derrotismo terrible. Ya se fue a otro país, pero... Oye, hay que hablar más seguido, ¿no? Porque nos faltó hablar de un nuevo tema que va surgiendo, que es el Islam en México. No, sí. Y que la gente quiere ignorarlo. Es más, el gobierno mexicano prohíbe la construcción de mezquitas, No, contraviniendo al artículo 24 constitucional, ¿no? Vamos a hablar otro día. Cuando quieras. ¿Te invito? Cuando quieras. Qué gusto siempre verte, Bernardo. No, al gracias. contrario. Bernardo Barranco es sociólogo de la religión. Compren su libro más reciente, El Evangelio Social, del obispo Raúl Vera. Está editado por Grijalvo. Yo soy Eduardo Ruiz Gil, gracias y hasta la próxima. Sigan aquí en Grupo Fórmula.